¿Qué tal, amigos? Continuamos con el análisis de la excelentísima obra del doctor Eduardo García Maínez referente a la introducción al estudio del derecho. Y el doctor García Maínez hace una teoría muy interesante respecto a la explicación del fenómeno jurídico desde su perspectiva de cómo se conforma, y principalmente habla de elementos como atributos de vigencia, atributos de validez intrínseca y atributos de eficacia. En esta circunstancia, cuando hace mención a la teoría de los tres círculos, hace referencia a elementos ideales respecto a la ciencia del derecho. Hay 7 puntos que tenemos que destacar de la obra de García Maínez y vamos a mencionar cada uno de ellos. El punto número 1 hace referencia a normas extrínsecamente válidas, pero que sin embargo carecen de validez intrínseca y de eficacia. ¿Qué significa esto? A ver, este tipo de normas proviene de una autoridad con potestad para la creación del derecho. Este tipo de normas, sin lugar a dudas, es elaborada por el Poder Legislativo. Sin embargo, en la práctica, en cuestiones meramente fácticas, evidentemente no tienen un valor intrínseco, es decir, el elemento de justicia. Y bajo esta circunstancia no son eficaces para esa población, no son eficaces para esa comunidad, no son eficaces para esa nación a quien van a regir. En esta característica tenemos que mencionar que al final de cuentas estas normas carecen de efectividad. El punto número 2 de la teoría del doctor Eduardo García Maínez hace referencia a preceptos vigentes e intrínsecamente justos, pero evidentemente no son eficaces. ¿Qué significa esto? A ver, a diferencia del punto número anterior, aquí tenemos que también, como en el anterior, la norma proviene de una autoridad que tiene potestad para la creación del derecho, es decir, el Poder Legislativo. Y esa norma tiene elementos extrínsecos de justicia. Sin embargo, no es efectiva, toda vez que a lo mejor no se dotan de los recursos necesarios para hacer que esta norma tenga aplicabilidad. Bajo esta circunstancia, entonces esta norma no es efectiva. El punto número 3 de la teoría de los tres círculos hace mención de normas intrínsecamente válidas, pero desprovistas de vigencia y como consecuencia de efectividad. Es decir, sería un ideal. Es una norma que, si fuera aplicable, evidentemente tendría dentro de este elemento de justicia. Evidentemente es necesaria para ese conglomerado social. Sin embargo, tenemos aquí un gran problema. No se señala su vigencia. No se encuentra aplicable en ese momento. Bajo esa circunstancia, esa norma también va a carecer de efectividad. Otro punto que es importante destacar es el punto número 4 respecto a preceptos vigentes eficaces, pero realmente son injustos. ¿A qué me refiero con ello? Que de alguna manera el elemento axiológico del derecho no se encuentra involucrado aquí. Sí, es aprobado por el Poder Legislativo y además, ¿qué creen? Sí se materializa, sí regula la conducta del hombre en sociedad, pero evidentemente carece del elemento básico de axiología, del elemento fundamental, que es la justicia. El punto número 5 de la obra de Eduardo García Maínez, sin lugar a dudas, es un ideal de la ciencia del derecho. Sin lugar a dudas, es un elemento que todos aspiramos hacia ese punto. ¿A qué me refiero con ello? A que en este número 5 se encuentran, se restablecen o de alguna manera entran en coordinación tanto atributos de vigencia, atributos de validez extrínseca y atributos de eficacia. Este es un ideal de la norma del derecho, que sea vigente, que tenga validez y que como consecuencia también sea eficaz para una población determinada. El punto número 6 de la teoría de Eduardo García Maínez hace referencia a normas intrínsecamente dotadas de eficacia, es decir, normas que son aplicables. ¿Pero qué creen? El poder público no reconoce, el poder público no hace efectivo, el poder público no quiere que se apliquen. Bajo esta circunstancia tenemos que
a nuestros legítimos representantes, en lugar de que velen por los intereses del pueblo, velan por sus intereses particulares. Y en ese sentido hacen que una norma que debería estar vigente, que debería ser aplicable, evidentemente no sea reconocida por el poder público. Otra característica que es muy importante es el punto número 7, que habla de reglas consuetudinarias, que se rigen por cuestiones de una conducta repetitiva, que es reconocida como obligatoria dentro de una sociedad determinada. Estos son puntos muy importantes que tenemos que destacar cuando hablamos de la ciencia del derecho. Y para concluir, una vez analizando la obra de este gran jurista mexicano, Eduardo García Maínez, tenemos que hacer referencia a qué debemos entender por el concepto de derecho. Y en primer lugar, es importante señalar que el derecho es un sistema de normas jurídicas de naturaleza imperoatributiva. ¿Qué quiero decir con eso? Si bien es cierto que se nos impone, inclusive aunque no estemos de acuerdo, también la verdad es que las normas jurídicas nos conceden algunas prerrogativas. Entonces, por eso decimos que son un sistema de normas imperoatributivas que rige la conducta o que regula la conducta externa de los hombres dentro de la sociedad. No puede regular una conducta interna, una conducta que no se ha exteriorizado, una conducta que no ha producido efectos. Evidentemente el derecho solamente va a regular conductas que se exteriorizan. Y esta es una circunstancia muy importante toda vez que es una de los elementos o características del derecho. Asimismo tenemos que destacar que se imponen a sus destinatarios incluso aunque no estén de acuerdo con su contenido, a través del elemento de coacción, que es una fuerza pública que dispone el Estado para hacer respetar sus determinaciones. Entonces, estimados amigos, como ustedes podrán darse cuenta, el fenómeno del derecho es muy importante que nosotros comprendamos las características, que comprendamos los alcances de la ciencia, toda vez que esto nos va a ayudar a tener una mejor amplitud, un mejor conocimiento sobre qué debemos entender sobre derecho. Muchas gracias por la atención brindada hasta esta parte del video. Estimados amigos, como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval queda a sus órdenes.